De hecho, vinieron más refuerzos con cascos, escudos, para evitar que la gente instale las carpas dentro ya de lo que es el carril de los autos particulares de la avenida Córdoba en dirección del Bajo hacia la zona de 9 de julio. Aquí van a quedar durante toda la tarde y durante todo el día. Bien, Lili Caruso, muchas gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Seguimos paso a paso lo que suceda ahí con estas manifestaciones en el centro porteño. Y voy a enganchar el arranque porque esto es una manifestación de jubilados independientes, una de las organizaciones sociales que no están alineadas con el gobierno y están reclamando. Voy a enganchar eso con lo que quería decir en el arranque. En un ratito vamos a hablar de lo que está pasando con la apertura de fronteras, atención las medidas que el gobierno está tomando de emergencia con el tema dólar, que se está negociando con el FMI en Roma, mientras Alberto Fernández está en Glasgow, en la cumbre climática en Escocia. Y también vamos a contar qué pasa con los aumentos de precios que se vienen ahora en noviembre. Atención, porque hay una seguidilla de aumento de precios en una economía que tiene más del 50% de inflación, pero hay algunos precios que vuelven a aumentar en noviembre, inexorablemente, precios algunos regulados, pero que el gobierno no puede frenar todos los precios y empieza a descongelar algunos de esos precios. Voy a enganchar con esto porque existe la impresión en medio de la campaña electoral de que el gobierno está en una especie de plan platita de descontrol total de la emisión monetaria y el gasto público para tratar de revertir el resultado electoral muy, pero muy negativo de las PASO. Y la verdad es que más allá de los anuncios que ha hecho el gobierno y ha multiplicado, orientando a esa idea de que ahora sí viene la platita, en realidad el gobierno llega a la elección del 14 de noviembre sin platita, es decir, con muchos sectores que siguen sufriendo un ajuste muy grande en términos reales de sus ingresos frente a la inflación, pero en una situación donde la desconfianza es tan grande y las señales tan contradictorias del propio gobierno en términos del rumbo macroeconómico de la Argentina, que aún así ese plan sin platita en la calle está generando una situación muy, muy compleja desde el punto de vista del dólar arriba de 200 pesos y de las expectativas inflacionarias para los próximos meses. Ahora, fíjense cómo, por un lado, hay un grupo de economistas grande que dice que la situación económica actual tiene como punto fundamental que el gobierno en el segundo semestre ha descontrolado el gasto público, ha tratado de hacer un plan platita y por eso se le dispara la inflación arriba del 50% y la disparada de los dólares alternativos. En realidad, la situación es mucho peor, porque se da la paradoja que el gobierno está en la trampa en la cual, porque no termina de definir un plan de dónde quiere seguir la política económica en el próximo año, apenas se sabe cómo van a llegar al 14 de noviembre, eso es lo único que está balizado. Está en una situación donde todos los sectores sociales siguen licuados por la inflación, no hay compensaciones, estamos empezando noviembre y el bono de 6.000 pesos para los jubilados quedó totalmente postergado, Esto fue una interna dentro del gobierno y hasta ahora estamos ya en noviembre y no hay anuncio de ese bono de 6.000 pesos que se tendría que haber anunciado en octubre. Y eso ha generado una licuación muy fuerte de ingresos de todos los sectores que el gobierno no puede compensar con bonos o con medidas de emergencia porque tiene del otro lado la limitante del mercado cambiario, de que en una situación de máxima incertidumbre, todo lo que trate de poner de dinero en la calle se le dispara todavía más el dólar y las expectativas de una licuación mayor hacia adelante. Fíjense, y ahora hablando en concreto de los jubilados y junto con los jubilados del plan social, entre comillas, más grande que tiene la Argentina, que es la asignación universal por hijo, que se ajustan tanto como las jubilaciones y pensiones por la nueva fórmula de movilidad previsional. Fíjense lo que ha sido una pérdida total de los jubilados hasta ahora en lo que va del año por cuarto año consecutivo frente a la inflación. Y esto
que nosotros decíamos podía de alguna manera aminorar a partir del aumento para los jubilados en septiembre, no solamente no ocurrió, sino porque se disparó la inflación todavía más en septiembre, los jubilados volvieron a quedar muy atrás y no hubo un solo mes en lo que va del año donde los jubilados, e insisto, y la mayor parte de los planes sociales, que es la asignación universal por hijo, hayan podido siquiera empatarle a la inflación. El año empezó en el primer trimestre en marzo con un aumento para los jubilados del 8,07%, 8,1% el aumento del primer trimestre para los jubilados. Y ya en marzo, los primeros 3 meses del año, la inflación acumulaba 13%. Es decir, que ya ese aumento significaba que los jubilados estaban 5 puntos abajo de la inflación. Eso llevó al gobierno a anunciar en abril y mayo un bono por única vez para los jubilados de la mínima, los que ganaban un poquito más, pero esa situación fue rápidamente revertida por la inflación, que siguió licuando todas las jubilaciones, no solamente las jubilaciones que ganan más de la mínima, que fueron totalmente licuadas y no hubo ninguna compensación, sino las jubilaciones que vos trataste de frenar la licuación con un bono, como fue el de abril y mayo. Fíjense en junio, el aumento acumulado para los jubilados con el aumento de junio fue del 21,2% y la inflación, primeros 6 meses del año, ya corría al 25%. Es decir que acá tampoco los jubilados pudieron empardarle siquiera a la inflación. Obviamente con este 21,2% los jubilados tuvieron que seguir transitando julio, agosto y nos paramos en septiembre. Es decir, acá en agosto perdían mucho más que estos 4 puntos frente a la inflación, porque en agosto seguían con 21% de aumento y en agosto la inflación acumulada ya estaba arriba del 30%. Pero en septiembre, que fue el tercer aumento del año para los jubilados, el aumento más grande del año que tuvieron los jubilados, del 12, un poquito más del 12%, las jubilaciones en términos acumulados primeros 9 meses llegaron al 36,2%. Pero la aceleración de la inflación en septiembre, el dato del 3,5% que descolocó a todos, empezando por el propio gobierno, llevó a que en el único mes donde podían empatarle a la inflación, porque insisto, en agosto venían con 21% de aumento y 30 y pico de inflación. En septiembre el aumento de jubilación fue hasta el 36% y si no se disparaba la inflación podían llegar en septiembre a empatarle, pero la inflación acumulada 9 primeros meses fue del 37%. Es decir, que aún en septiembre, que era el mes clave, el mes quiebre que el gobierno esperaba después de, en el mes de las PASO, pudieran por lo menos los jubilados empatar a la inflación, eso no se dio. En octubre, obviamente el aumento para los jubilados siguió en el 36,2% acumulado en el año y la inflación acumulada de octubre, teniendo en cuenta una estimación muy conservadora de que sea el 3%, hay consultoras que miden un poco más, pero pongámosle el 3% que haya sido la inflación en octubre, ya la inflación acumulada en el año está en 41% a octubre, cuando los jubilados tienen que seguir con el 36% de aumento que se dio el último en septiembre y siguen con ese aumento en los primeros 10 meses del año. En noviembre, de nuevo poniendo una estimación muy conservadora de la inflación en noviembre, que se repita un 3% de aumento, todo indica que puede ser mayor, la inflación ya va a estar acumulada en los primeros 11 meses del año, enero-noviembre, en 45%, 45,3%, y los jubilados van a seguir con el 36,2% de aumento. Es decir, durante todo el año, los jubilados fueron licuados fuertemente por la inflación. Fueron corriendo muy por detrás de la inflación. Y no apareció el plan platita. Y voy a la primera placa, por favor, que era la que quería empezar esto. No apareció el plan platita. Porque, de hecho, en los primeros 9 meses del año, los números fiscales, esta es la contracara de lo que acabo de mostrar, de cómo a las jubilaciones se las comió la inflación. En todo caso, lo que pueden esperar los jubilados es que si la inflación en noviembre y en diciembre no es muy alta, con el aumento de diciembre en el último mes, las jubilaciones lleguen a un 52% de aumento y que la inflación esté ahí. Es decir, que puedan empardarle un mes a la inflación en 12 meses del año.
todos los meses del año estuvieron corriendo muy por detrás de la inflación. Y el gobierno que esperaban todos un anuncio entre las PASO y la elección general, vamos a ver, quedan 2 semanas para las PASO, queda esta semana y la próxima, parece ya no va a haber margen, y recordemos que los anuncios de aumento para los jubilados, bueno, se cobran en el mismo mes corriente, pero ya están los jubilados empezando a cobrar el mes de noviembre y no han tenido ningún efecto compensatorio. Pero esto, visto desde el punto de vista de las cuentas públicas, también se refleja en cómo Guzmán ha convalidado un ajuste muy fuerte este año en las cuentas públicas, el que denunció el otro día después de las PASO Cristina, pero también refleja la impotencia del gobierno de no poder ni siquiera volcar un plan platita para los jubilados o aquellos que ganan la UH, pese a un escenario electoral que es muy pero muy negativo para el oficialismo. Primeros 9 meses del año, los gastos acumulados de gastos de capital, que es de obra pública, han aumentado 40% en términos reales, lo que vengo contando, que es un ítem que aumenta la obra pública, pero desde el quinto subsuelo, desde el mínimo histórico que fue en 2020 la pandemia, la obra pública está muy por debajo del nivel que tenía, por ejemplo, Mauricio Macri en el 2017, cuando ganó la elección de medio término, y aún más por debajo del nivel que tenía en el 2015, en el año el último año del gobierno de Cristina. El otro aumento fuerte en el gasto público son los subsidios económicos, porque en esta segunda parte del año se potencia el atraso de tarifas de servicios públicos frente a la inflación y la necesidad de más subsidios de luz, gas y agua para compensar ese congelamiento de tarifas de servicios públicos. Y después todos los rubros sociales, primeros 9 meses del año, tienen un fuerte ajuste, una fuerte caída, lo venimos contando. Salarios públicos, el gasto del sector público en salarios públicos nacionales está 3% abajo, si bien a partir de julio los empleados públicos han tenido una recomposición importante de sus ingresos, pero aún así el Estado en términos reales viene ajustando los salarios públicos. Las jubilaciones, el gasto previsional, que es el gasto más importante que tiene el sector público, 9 meses del año, enero o septiembre, tiene un ajuste del gasto previsional, jubilaciones, pensiones y AUH del 10%, es el gran ajuste en el gasto público en términos reales. Bueno, las prestaciones sociales, que incluye todo el gasto COVID, tiene un recorte todavía mayor, por lo que contamos, 2/3 del gasto COVID se desmontó este año post pandemia, y también se recortó fuerte, 40% en términos reales, las transferencias a las provincias, a partir de que este año la recaudación en las provincias empezó a repuntar y el Estado frenó la maquinita para enviarle pesitos a los gobernadores para que pudieran pagar los sueldos. ¿Qué quiero decir con esto? Y volvemos al gráfico siguiente. Que en medio del escenario electoral hay una situación muy compleja para el oficialismo, porque no tienen margen para hacer un plan platita. El gráfico siguiente era el gráfico de los jubilados, con el que abrí el programa. Y aún así todos están siendo fuertemente licuados por la inflación, digamos. Lo que uno cree que es los sectores a los cuales puede llegar a apuntar el oficialismo. Los jubilados, los que cobran planes sociales, los empleados públicos, todos están licuados por la inflación, y es poco el margen que tiene el gobierno para tratar de compensar eso. Insisto, no ha habido plan platita más allá de los anuncios en términos presupuestarios, y aún así se da el hecho de que la emisión monetaria en esta parte del año es tan importante en términos de la incertidumbre que hay, que descontrola todas las variables. ¿Por qué? Por lo que les decía. Ahora sí, vamos a los gráficos de emisión monetaria, el gráfico 4 y el gráfico 5. Es cierto que en esta segunda parte del año hay un aumento de la emisión monetaria importante, sobre todo a partir de septiembre, y ya en agosto, septiembre, octubre, estamos en niveles de emisión de 250.000 millones de pesos mensuales, pero ese aumento de la emisión, que era totalmente sabido que iba a ocurrir en esta parte del año, se corresponde hasta a que estás dando en la fórmula jubilatoria los mayores aumentos de jubilaciones, pensiones y AUHs. El aumento de 12% fue el aumento más importante del año, a que
se te disparan los subsidios energéticos, fundamentalmente económicos, para compensar el atraso tarifario que se profundiza, y a que empiezan los aumentos de los salarios públicos, que de todas maneras siguen corriendo por detrás de la inflación, en esta parte del año a partir de que se reabrió la paritaria en julio. Aún así, lo que venís emitiendo, el gráfico siguiente, por favor, el Banco Central para asistir al Tesoro, que es 1,2 billones de pesos acumulado a septiembre, 1.200.000 millones de pesos acumulado en septiembre, es decir, primeros 9 meses del año, está obviamente muy por debajo del año pasado y va a terminar este año muy por debajo del año pasado y mucho más en términos reales si consideramos que en el medio ha habido más del 50% de inflación. Pero aún así, este nivel de emisión monetaria, en términos de la incertidumbre que hay y la falta de definiciones de política económica, te genera un zafarrancho desde el punto de vista de las expectativas cambiarias e inflacionarias hacia adelante. Es decir, estamos en la paradoja de que el gobierno no puede anunciar ningún plan platita porque no tiene margen, pero aún así lo que está ocurriendo es que esta emisión monetaria, que es la única fuente de financiamiento que tiene para financiar los aumentos de esta segunda parte del año, si se quisiera recortar esta emisión monetaria, por ejemplo, no podrían haber cobrado los jubilados estos meses, o no podrían directamente pagar los subsidios económicos y tendrían que descongelar en plena campaña electoral las tarifas públicas, luz, gas, o no podrían haber pagado los salarios públicos. Es decir, están con muy poco margen, pero aún así han generado tanta incertidumbre respecto a qué va a pasar para adelante y cuál es el plan, no de acá al 14, que faltan 2 semanas, sino de acá por lo menos al próximo año, que aún con estos niveles de emisión monetaria se te genera un zafarrancho enorme en la economía argentina. Ahora vamos a hablar con Raúl Timerman, que está en el piso y que quiero que me cuente un poquito cómo están viendo en el gobierno, porque insisto, el gobierno va a una elección muy compleja dentro de 2 semanas, sin platita y tampoco sin orden interno, digamos, sin que quede claro cómo sigue después del 14 de noviembre. Y ahora va a contar Claudio Zlotnik cómo sigue la negociación con el Fondo Monetario a partir de las novedades que ha habido el fin de semana en Roma, ¿no? En la reunión que tuvieron con Kristalina Georgieva. Sí, hubo definiciones así, algunas esperadas por el gobierno, como la recomendación del G20 al Fondo Monetario para que rebaje la tasa de interés de sus créditos, algo que viene reclamando la Argentina. Vamos a comentar en qué está esa negociación, qué posibilidades hay, pero sobre todo también porque en minutos arranca la última parte de la negociación en esta parte de la gira entre Guzmán y los técnicos del fondo, encabezados por Zuliko Sac, la que lleva justamente la cuestión argentina ahí en el FMI. Ahora vas a contar las novedades. Vamos a Ezeiza, allá voy a hablar con Rodolfo Santangelo, economista, para que podamos entender un poquito qué está pasando, pero hoy se reabren las fronteras para los turistas extranjeros, 1 de noviembre, no solamente de los países limítrofes, sino de todo el mundo. Y yo les contaba que, atención, que las últimas medidas que ha tomado el gobierno, tratando de facilitar que los turistas extranjeros puedan liquidar los dólares que traen a la Argentina a 180 o 190 pesos, son medidas que lo que apuntan es que esta apertura de frontera no te genere todavía más necesidad de dólares. Es decir, son medidas que apuntan, tenemos un gráfico con este tema, son medidas que apuntan a que ingresen los dólares que van a traer los extranjeros, que seguramente con el dólar a 180, 190, Argentina está regalada y va a haber un ingreso muy importante de turistas extranjeros, pero la mayoría de esos dólares se te van a ir al mercado blue, al mercado paralelo, que puede haber una oferta en ese mercado, pero tiene un gran problema en el Banco Central porque no puede acumular dólares en sus reservas. Hemos contado que se le va a permitir a los extranjeros abrir una cuenta en un banco local en la Argentina para que ahí depositen los dólares y puedan después sacar los pesos canjeando esos dólares a un valor de 180, 190 pesos, para ver si pueden captar a la casa de alguna de esos dólares que van a llegar a la Argentina. Sobre todo porque, ojo, que cuando abrís la frontera totalmente, esto es bilateral. Están los extranjeros que vienen a la Argentina y traen los dólares, y están los argentinos que aún con un dólar a 180, 190 pesos, salen del país y gastan dólares en el exterior. Y lo que hemos visto
de la balanza turística en los últimos tiempos es, ojo, que hubo un descontrol con el dólar atrasado en 2017, donde se llegó a una balanza turística de 10.000 millones de dólares negativa, es decir, los argentinos gastando en el exterior 10.000 millones de dólares más de los dólares que traían los extranjeros para hacer turismo en la Argentina, pero con el dólar barato, de 17, 18 pesos del 2017 de Macri, que a valores de hoy sería un dólar de 78, 80 pesos. Ojo que después en el 2019, antes de iniciarse la pandemia y ya con el dólar disparado, con un dólar alto, los argentinos gastaron en el exterior 5.000 millones de dólares más que los extranjeros que venían a hacer turismo a la Argentina. Es decir, que esta balanza turística siguió negativa en 5.000 millones de dólares. Y por la pandemia, esta balanza de turismo con el exterior y pagos con tarjeta al exterior, compras por internet de los argentinos, se redujo unos 2.000 millones de dólares al año desde la pandemia. Es decir, se redujo fuertemente. ¿Pero por qué se redujo fuertemente? No vino un solo extranjero a traer dólares a la Argentina, porque estaba prohibido el turismo de extranjeros, pero fundamentalmente tampoco salieron mucho los argentinos al exterior. Eso se recortó mucho. Con la reapertura de las fronteras, el gobierno está muy entusiasmado porque piensa, y seguramente va a ocurrir, que va a haber un boom de extranjeros viniendo a la Argentina, pero aún así, ojo que estás liberando totalmente. Es decir, que ahora los argentinos van a poder salir más al exterior, y el cálculo que hacen todos los economistas es que esta cuenta de 2.000 millones de dólares negativa pueden ser 5.000 millones de dólares negativa nuevamente. Es decir, que el gobierno va a necesitar ahí más dólares. Y ojo que esa cuenta puede ser mucho más negativa si los turistas extranjeros vienen y te liquidan todos los dólares en el paralelo. No te ingresan ningún dólar por el mercado oficial de cambios. Es decir, no te ingresan ningún dólar para el Banco Central. Porque esto que habíamos visto en el 2019 con un dólar alto de 5.000 millones de dólares negativos era con tipo de cambio único, es decir, con los extranjeros trayendo los dólares por el canal oficial. Atención, porque hay mucha preocupación en el gobierno de que, por un lado, te pueda servir para aplacarte un poco el dólar blue, pero por otro lado puede haber una complicación grande desde el punto de vista de los dólares que están faltando en la Argentina, y esa escasez de dólares puede agravarse en los próximos 6 meses. Está Fabián Rubino en este momento en Ezeiza. Fabián. Hola Maxi, buenas tardes. Mirá, es increíble la cantidad de turistas, no, mejor dicho, perdón, de pasajeros que hemos visto aquí en Ezeiza. ¿Por qué digo turistas? No, mira, en su gran mayoría son argentinos que están volviendo al país, pero vemos pocos turistas todavía y por el momento aquí en Ezeiza, a pesar de las flexibilizaciones que se han dado a conocer para precisamente que cada vez vengan más turistas. Los aviones, eso sí, vienen repletos. Viste que antes había cupos para poder viajar, no, ahora vienen, nos comentaban, uno al lado del otro, vienen repletos los aviones aquí. ¿Qué es lo que tenés que hacer para ingresar al país con estas flexibilizaciones? Bueno, tener un PCR 72 horas antes del arribo al país y después tener la vacunación completa, ya sea las 2 dosis o una, y a la semana, entre los 5 y los 7 días, realizarte otro PCR, obviamente si te da negativo, después vida normal. Pero ojo, que si vos tenés la vacuna, por ejemplo, muchos se fueron a Estados Unidos para darse la Johnson, ponele, y te la das 4 o 5 días antes de venir acá, eso no te sirve, eso no te habilita para decir, tengo el esquema completo de vacunas. No, tenés que dejar que pase el periodo de 14 días y después sí ingresar libremente al país, porque si no, tenés que realizarte un antígeno y después realizar la cuarentena. ¿Entendés? Bien. Solamente tenés que venir con la declaración jurada que tenés la vacunación completa y con el espacio de días pertinente. Bien, Fabián, vamos a ver si en otra salida podemos recorrer un poquito ahí toda la parte del hall de Ezeiza, donde contábamos que hay muchos comercios, tanto en Ezeiza como Mira, hay en aeropuerto. Maxi. Para que completo, ahora me contás. Sí, perdón. Que tanto, no, porque me están hablando de acá y demás, tanto en Ezeiza como en Aeroparque hay muchos negocios que ponen los cartelitos de que toman el dólar a 100 pesos o a 98 pesos. Muy pícaro, ¿no? Para que cuando lleguen los extranjeros, ver si alguno cae y le venden el dólar o toman esos dólares a 100 pesitos. Ha ocurrido siempre, pero hemos mostrado los cartelitos que nos han mandado televidentes que están en los comercios, en los bares, en los
en los negocios de souvenirs, tanto de Ezeiza como de Aeroparque. Y esto tiene que ver con lo que hablamos de que están tratando mínimamente de que los extranjeros vengan y puedan canjear sus dólares a 180, 190 pesos en el canal formal, pero obviamente cualquiera pasando el hall de Ezeiza o de Aeroparque, porque hay muchos vuelos de países limítrofes vía Aeroparque, pueden hacerlo en cualquier arbolito, en cualquier calle, le tienen que tomar el dólar a 180, 190 pesos. Me decía claro, Fabián, no dejan de aeropuerto de entrar al hall para revisar eso. Vos sabés que es extraño, Maxi, porque como vos decís, en Aeroparque podés entrar, nosotros podemos entrar con las cámaras, pero aquí además tenés el aforo completo en las canchas de fútbol, en los teatros, en todos lados, pero aquí no tenemos la posibilidad de entrar. Bueno. Podés hacerlo, por ejemplo, el pasajero que viene con su familiar ingresa por otro sector, que es el de salida. Pero en los arribas, por ejemplo, vos fíjate que todas los recibimientos se realizan afuera, Bien. porque no tenés todavía la posibilidad de entrar. Bien, seguramente algún televidente lo puede chequear y nos puede mandar, como nos ha mandado los últimos días, la foto, y seguramente también la gente de aeropuertos, que siempre tan gentil, nos puede también dar una mano para ver si está existiendo eso, que es absolutamente... No es ilegal, porque cualquiera puede poner, digamos, cualquier valor para el dólar, pero habla de un poquito de la viveza criolla y de cómo tratan de aprovecharse ya de los turistas que vienen del exterior a ver si logran comprar dólares a 100 pesos. Está Rodolfo Santangelo. Rodolfo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué hace, Maxi? ¿Cómo andás? Bien, bueno, Rodolfo, contame cómo ves el panorama. Yo decía, y por eso me interesaba mucho tu visión, más allá de la campaña política, de los economistas que también tienen intereses de un lado y del otro de la grieta, están en medio también de una campaña electoral y todos tironean. Estamos viendo una situación de máxima incertidumbre reflejada en el dólar arriba de 200 pesos en la brecha cambiaria de los dólares en blanco libres, pero al mismo tiempo el gobierno que había anunciado que venía con el IFE, que venía con el bono para los jubilados, el plan Platita y demás, yo estoy mostrando cómo acá quedó todo licuado por la inflación. Y el gobierno ninguno de esos anuncios, que era lo grande que podía anunciar, lo ha hecho en la campaña electoral. Y todo indica que tiene alta chance de nuevamente comerse una paliza electoral importante, salvo que ocurra una sorpresa el próximo 14 de noviembre. Bueno, pero me vas a reconocer que estuvimos dentro de los que no nos comimos el amague de que venía un plan Platita, de que era mucho fulbito para la tribuna, de que el agujero fiscal y la emisión monetaria que vos mostrabas en todo lo que venía de antes, o sea, lo sumo una manchita más al tigre de 100.000 palitos más de agujero, pero nada de eso. Y la inflación juega ese doble rol que ya hemos hablado varias veces, es una maldita inflación porque nos hace perder a los argentinos ingresos, consumo y no sé cuánto, pero es lo que este programa económico necesita para no volar todo por los aires, porque justamente lo que vos mostrás de licuación del gasto público, licuación de la deuda pública, licuación de la LELIQ, licuación de todo lo que necesitamos, lo que la economía argentina, entre comillas, necesita para no volar por los aires, porque, digamos, es parte intrínseca al programa. Entonces, sí, es imposible querer comer papa frita y no engordar. La inflación es parte de este modelo y bueno, juega ese doble rol, maldito y bendito al mismo tiempo. Si no fuera por la inflación, volamos por los aires. Porque vos pensás que, ¿qué otra cosa es lo que hace subir 70% los ingresos fiscales que no sea la inflación? Nada, un poquito las retenciones. Entonces este programa necesita la inflación, pero cuando tiene la inflación el gobierno se queja. Justamente la pregunta del millón es si este proceso puede ser estable o estamos ante riesgos de espiralización. Nosotros estamos dentro de lo que creemos, que si no hay locuras postelectorales, o sea, si el gobierno no se radicaliza, sino que elige una mini moderación. Y acordamos con el fondo, para hacer un programita que pueda surfear la situación, es posible evitar la espiralización en el sentido de que no sea 60, 70, 80. O sea que nosotros no hablamos ni de Rodrigazo, ni de hiperinflación, ni de nada de eso. Pero hay que hacer el esfuerzo, y bueno, lamentablemente o afortunadamente, o es la realidad, ninguna de las dos cosas, la licuación del gasto público es parte del modelo. Ahora vos fíjate, ¿no? Ahora lo vamos a hablar un poquito con Raúl Timerman también desde el punto de vista político, pero vos fíjate que Guzmán, obviamente, es el que ha planteado dentro del gabinete, ojo que no podemos dar nada porque esto vuela por los aires.
Pero también, fíjate la preocupación que hay en algunos sectores del gobierno, o el temor, mejor dicho, ponerlo en esos términos, que vos estás a las puertas de una elección y finalmente en un año electoral donde uno ve la historia de Cristina, del kirchnerismo, o incluso en el 2017 Macri, vas con todos los cañones, tratás de poner plata como puedas en la calle. Y lo que estamos mostrando es que bueno, que no, que eso ni siquiera se pudo hacer este año, más allá del discurso y demás. Y obviamente también debe reflejar el temor que hay en el gobierno de que se descontrole la situación. Por eso, para ver, déjame poner un ejemplo futbolero de lo que estás diciendo. Venimos perdiendo 5-0. Perdiste 5-0 venís perdiendo 5-0 por lo que venís haciendo hace un año y medio. Si vos me decís que en los últimos 3 minutos querés mandar al arquero a cabecear el córner, mandalo, pero igual vas a perder el partido. Quiero decir, el partido se pierde sobre todo por lo que se hace después de la pandemia. El error grosero se comete, vamos a poner una fecha, 30 de septiembre del año pasado, cuando se creyó que arreglando la deuda y saliendo de la pandemia y la cuarentena las cosas mejoraban. Varias veces hablamos, los problemas se van a blanquear y la inflación fue el epicentro. Lo que hace perder la elección al gobierno, dentro de otros temas, obviamente no es el único, es el 50% de inflación. Claro. El 50% de inflación, el 100% de brecha, el 1.700 de riesgo país. Más allá de que la gente no vota por el riesgo país, es un síntoma de los desequilibrios económicos. Ahora, que en el último minuto no mandaste al arquero a cabecear un centro, o sea, no hiciste el plan platita. Sí, pero qué sé yo la relevancia de ese tema. Es tan grande el desequilibrio macroeconómico que arrastra Argentina. Vamos a ser honestos, hace 10 años. Esto es segundo mandato de Cristina Fernández, todo el mandato de Macri y 2 años de Alberto Fernández. Que cualquier cosa que hagas te la cobra. La macroeconomía es muy vengativa. Si no la tratas bien, se te venga mucho. Entonces yo diría, la elección ya está. No, yo te lo ponía en otros términos. Yo te lo ponía, la verdad, que estás con este desequilibrio enorme, con estos niveles de emisión, 1.200.000 millones de pesos. ¿Qué emitir 100.000 millones de pesos más para dar el plan platita, que era dar 3 IFE de 45.000 millones de pesos cada uno y demás, pero fíjate lo que es el temor que hay a esta altura del año por parte del gobierno, que ni siquiera se arriesgaron a dar el IFE para 3 millones de personas de 15.000 pesos, que era un poquito lo que estaba dando vuelta y que habían anunciado que lo iban a hacer. Además, la empadronaron a la gente, que le hicieron ir a la gente a anotarse en la ANSES. En una de esas tenías el dólar a 220, entonces discutíamos si es lo mismo o no es lo mismo. No lo sé, yo la verdad que estas coyunturas tan de último minuto no es mi estilo. A mí me gustan las cosas preverlas con muchos meses de anticipación. En el último minuto que lo resuelvan ellos, que son los que armaron el problema. Ahora, hoy mi cabeza está puesta en la poselección. En el 15 de noviembre tenemos un periodo, 15 de noviembre hasta el 22 de marzo, donde van a tener que decidir si quieren arreglar con el fondo o no arreglar con el fondo. La discusión de la sobretasa, la discusión de los derechos especiales de giro, hacela, pero que no sea una excusa para postergar la verdadera discusión, que si querés tener un acuerdo o no querés tener un acuerdo. Si no vas a tener un acuerdo, le van a echar la culpa al fondo, a Merkel, a Biden o no sé quién, pero las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Entonces, ahí estamos. Y por supuesto tener en cuenta que cualquier cosa que hagamos en el verano, después quedan 2 años de política económica, ¿no? A ver, te hago una última con esto. Como vos decís el otro día, Pablo Goldín, un economista que vos conocés bien, decía, después del 15 de noviembre tienen que primero tener una definición política, cómo se ordena políticamente el gobierno. Después, la definición, si quieren acordar con el fondo, cómo van a acordar con el fondo, y después la definición cambiaria también. ¿Qué hacen con el mercado de cambio? Que va a ser una de las condiciones del fondo. ¿Qué hace con el cepo? ¿Qué hace con el tipo de cambio oficial? ¿Qué escenario estás viendo para los próximos 6 meses? Yo decía, y vengo contando un poco en el programa, que dentro de las discusiones que hay en el gobierno, y ese es un problema, digamos, porque aún en el mejor escenario, donde vos vas a un acuerdo con el fondo y estabilizás la situación, de tratar de ponerle un techo a la brecha, que no se te disparen arriba de estos valores 200 y pico los dólares alternativos, tenés un problema, porque por un lado tenés que achicar el déficit fiscal y la emisión monetaria, que es un poco el requisito básico del fondo para el año que viene, y es lo que ha planteado Guzmán en el presupuesto del año que viene. Eso requiere aumento de tarifa de servicios públicos. Cuando estás arriba del 50% de inflación,
vas a tener en los próximos 6 meses aumento de tarifas de servicios públicos que te van a impulsar todavía más la inflación. Y además tenés un tema de tipo de cambio, que sea 10% más, sea 20% más, sea acelerando el Crolimpec cambiario, la mini devaluación diaria, sea un salto discreto, es decir, de una vez, como el 2014, que Guzmán ha dicho no va a ocurrir y no es lo que quiere el gobierno, porque obviamente un salto discreto del tipo de cambio oficial hoy, con inflación arriba del 50%, se puede ir a cualquier valor. Pero aún acelerando el Crolimpec y aumentando las tarifas de servicios públicos en los próximos 6 meses, vas a un escenario de inflación del orden del 60%. ¿Vos qué estás viendo? Aún en el escenario positivo, donde estabilizaste, no se te disparó la brecha, no se te generó ningún cimbronazo cambiario, sino que acordaste con el fondo, pero estás haciendo estas cosas que inevitablemente significan los próximos 6 meses más inflación. Es que acá nadie está discutiendo que venga un plan de estabilización para bajar la inflación, sino un plancito para evitar la espiralización, para evitar un plan de anti-espiralización. ¿Por qué? Porque el pan para hoy, hambre para mañana. De subir el tipo de cambio 1 peso por mes, que es lo que se hizo en los últimos 8 meses, lo tenés que pagar ahora. O sea, ¿para qué hiciste el 1 peso por mes, atraso cambiario al cohete? No ganaste nada, no bajó la inflación. Hay que pagarla ahora esa fiesta. ¿Para qué congelaste la tarifa de...? Vos sabés que el colectivo está costando menos del 20% de lo que cuesta. El restante por ciento... Está bien que los colectivos van vacíos, por la pandemia es un problema. La luz y el gas de vuelta lo mismo. Entonces, todo lo que no haces ahora te cuesta. Tenés razón, es hacer un plan para evitar que dentro de 6 meses el problema no sea el doble de lo que tenemos hoy. Eso es lo poquito que te va a pedir el fondo. Pero donde no si te lo pide, si no te lo pide el fondo, te lo pide la realidad. O sea, acá entendamos que el problema de Argentina hoy no es la deuda. Salieron el viernes los datos del mercado cambiario. Argentina de deuda este año ha pagado $1.000 millones netos, 1.000 y pico netos. En el contado con liqui ya gastamos $2.000 millones. Entonces, el problema de la deuda es un problema menor. Porque no la estamos pagando. Va a ser un problema en el futuro, pero es un problema menor. El problema mayor es la política económica, que hace que tengamos estos desequilibrios. Te los sintetizo en los 3 que te mencioné: inflación, brecha y riesgo país, y todo el resto de los argentinos sufrimos las consecuencias. Así que la respuesta es sí, es lo que vos decís. No, por eso lo que planteaba, ojo que también desde el punto de vista político, con un gobierno que pierde una elección, no son fáciles las decisiones cuando te vas a comer 6 meses, si haces lo que inexorablemente vas a tener que hacer, por lo menos en el plan de Guzmán y demás, te vas a comer 6 meses de una inflación todavía mayor a la que tuviste este año, obviamente una sociedad que está exhausta también, ¿no? Que viene de 4 años de inflaciones de estos niveles, de licuación de ingresos reales de todos, ¿no? De salarios públicos, salarios privados. Es para intentar, y en una de esas no lo logras, que la inflación sea la misma de este año. Perdón, es el esfuerzo para intentar que la inflación sea la misma de este año y en una de esas no lo lográs. Claro. Bueno, ahí está. Es un escenario complejo el que hay por adelante. Solo aclarar, cuando Rodolfo dice el tema de la deuda no es el problema hoy, porque justamente la reestructuración del año pasado llevó a que todos los vencimientos de deuda importantes que tiene la Argentina sean a partir del 2025-2026. Estamos discutiendo el capítulo Fondo Monetario Club de París, 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, lo que queda remanente del Club de París. Y ahí el deadline es marzo próximo, ¿no? Donde empiezan los vencimientos fuertes con el fondo, que obviamente Argentina no tiene ninguna chance de pagarlo. Hoy la Argentina, le va a pagar 400 millones de dólares al FMI. Y se los va a pagar. Y el 22 de diciembre le va a pagar 1.800 millones de dólares al FMI. Y se los va a pagar. El 22 de septiembre le pagó 1.800 millones de dólares al FMI. Y se los pagó. Con lo cual, obviamente, el gobierno va a haber pagado al fondo y organismos internacionales en términos netos, una cantidad muy importante, arriba de los 4.000 millones. Bueno, pero pará un poquito. Estos últimos 3 vencimientos del Fondo Monetario lo estamos pagando con los derechos especiales de giro que nos vinieron de regalo. Claro. Así que el neto es 0. Está bien. Nos mandaron la botella de whisky de regalo y ahora le mandamos la botella de whisky de vuelta. O sea, neto... está con bien. Esfuerzo propio. No, está bien. Está perfecta la aclaración de Santangelo. Lo que quiero decir es que es obvio que vas a acordar algo con el Fondo Monetario, porque si no, no le estarías pagando los 4.000. Te mandan la botella de whisky y te la quedás, si no acordás. No es que le devolvés la botella de whisky, como dice, porque si después te quedás
sin la botella de whisky y sin un acuerdo, estás en el peor escenario posible. No, lo que quiero decir, Rodolfo, es que igualmente la Argentina ha pagado desde que llegó Alberto Fernández al gobierno, entre deuda privada hasta que declaró la cesación de pagos en abril del 2020, y a organismos internacionales que se les siguió pagando, ha pagado en términos netos hasta el momento en que te enviaron los DEC más de 3.000 millones de dólares. Sí, Es decir que... pero te voy a dar otro ejemplo. 3.000, 4.000 millones de dólares. Vamos a estudiar el mercado cambiario de este año. Vos sabés que las exportaciones están subiendo 21.000 millones de dólares este año. Un fenomenal performance. Exactamente. En el canuto de la reserva del Banco Central queda cero. Cero. Somos un país que no pagamos deuda de bono. No tenemos turismo al exterior, como vos bien mostraste. Tenemos el cepo controlado por todos lados. Tenemos cepo sobre las importaciones. Y aún así los dólares se van. ¿Sabés lo que todo esto te refleja? Que el desequilibrio macroeconómico es fenomenal. O sea, la inestabilidad macro mata a la performance exportadora muy buena. Ojalá hubiéramos tenido esta performance exportadora muchos años. Pero si tenés inestabilidad macro, se va por la alcantarilla del desorden. Está clarísimo. Es más, acaban de dar el dato de Ciara. A la Argentina han ingresado los primeros 10 meses del año, enero, octubre, 28.000 millones de dólares del sector agroexportador. Es récord absoluto, histórico. Siempre se estaba entre 22.000, 23.000, 24.000 millones de dólares con un año excepcional. 28.000 millones de dólares en 10 meses. De eso, como dice Santangelo, en las reservas del Banco Central empezaste con un nivel de reservas neta que va a ser exactamente el mismo cuando que terminás el año. Es decir, quedaron 0 dólares y con todos los cepos posibles. El año que viene, no solamente no van a ingresar esos dólares récord que ingresaban este año, sino que si tenés acuerdo con el fondo te va a decir esto no más. Jamás te va a permitir el fondo, en un acuerdo, te va a decir acumular reservas. Va a ser uno de las condiciones del fondo explícita en todos los acuerdos. Y eso te va a limitar mucho la forma de intervención que tengas en el mercado cambiario, de vender dólares en el mercado cambiario. Si vos no vendés dólares en el mercado cambiario y no tenés confianza, podés tener cualquier dólar. Entonces el gobierno tiene el dilema de que o reconstituye la confianza dentro de un acuerdo con el fondo, y si no va a haber muchísimos problemas, porque si estás en un acuerdo con el fondo y no tenés confianza, bueno, vas a tener la mano atada en el mercado cambiario, lo cual puede generar un problema adicional en términos, obviamente, de disparada del dólar y de la inflación. Rodolfo, gracias, como siempre, muy amable. Te mando un abrazo. Gracias, ahí estaba Rodolfo Santangelo de la consultora Macroview. Un primer enfoque, Raúl, ¿cómo estás viendo el panorama al 14 de noviembre y posterior al 14 de noviembre desde el punto de vista político, con todo esto que hablamos de la economía? Vos hablabas con Santangelo recién mucho de previsibilidad, etcétera, y yo estaba buscando y la encontré una frase de Churchill, Winston Churchill, que dice: el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y después explicar por qué no ha ocurrido. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. Vos fijate que nadie, absolutamente nadie en el gobierno habla de futuro. Nadie. Pero no solo eso. Fíjate que en las PASO la hicieron venir a Cristina de Calafate para festejar el triunfo en las PASO. Y se enteraron de la derrota a medida que se iban conociendo los números. Y lo que dice el presidente: en algo nos habremos equivocado. Bien, la equivocación fue la lectura de la realidad. Ni siquiera leyeron que perdían las elecciones. Ahora, desde ese momento hasta ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cosa cambió para que se dé vuelta el resultado? Yo te puedo decir, vos nombraste a Mauricio Macri 2017, yo te lo voy a nombrar 2019. Pierde las PASO por 16 puntos. Sale a hacer un raid por todo el país, recorriendo ciudades, llevando gente, hablando, organizando manifestaciones, actos, etcétera, y junta 3 millones de votos. De esos 3 millones, 750.000 en la provincia de Buenos Aires.
reduce de 16 puntos a 8 puntos. Hace una gesta heroica, epopéyica, de un dirigente político que sale a recuperar terreno. ¿Dónde estás viendo esto ahora? ¿Vos decís que el gobierno tenía algún margen para hacer eso, digamos, para reconstruir totalmente un relato, algo para enhebrar hacia adelante y tratar de, por lo menos, fidelizar a su electorado? Totalmente. Vos pensá solamente. Es verdad que ha perdido dos cosas, perdió en esta elección. Perdió al centro, perdió por el centro clase media, provincia de Buenos Aires, 400.000 que habían votado Frente de Todos en las PASO del 2019, ahora votaron juntos. Manes abrió una puerta que le permitió a muchísima gente votar en contra del gobierno a través de Manes. No sé si lo hubiera hecho con Santilli. Pero por otro lado, 900.000 personas en la provincia de Buenos Aires que habían votado Frente de Todos no fueron a votar. Entonces vos fijate si había terreno para iniciar una epopeya de recuperación, de incrementar número de votos, de hacer algo en la provincia de Buenos Aires, a través de los intendentes, los dirigentes políticos, casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo, y tratar de generar una mística de que el gobierno está al frente de lo que pasa en el país. Todo eso no se pudo hacer. Ahora bien, ¿en qué está en este momento el resultado en la provincia de Buenos Aires? Está en 4 o 5 puntos abajo el gobierno. Hablás con los que hacen tracking y te dice va a crecer la diferencia, puede llegar a 7, 8 puntos. Vos decís que el gobierno tiene el riesgo de... perder por más en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que eso puede incluso...? Y eso significa perder por más en el país. Ahora te voy a preguntar después, ¿cómo se sigue para adelante? Supongamos que se repite el escenario de las PASO, ¿no? Que ya de por sí fue un golpe enorme. ¿Cómo se sigue para adelante en términos de liderazgo, ¿no? Pues lo hablamos el otro día. Acá, evidentemente, no solamente está cuestionado el liderazgo dentro del espacio de Alberto Fernández, sino también de Cristina, porque si no, la situación sería mucho más ordenada y no es precisamente orden lo que reina en el gobierno. Esperamos un segundito porque la tengo a Paola Tamburelli, que es la titular de la ANAC, el organismo que regula el tema de la aeronavegación, y justamente hoy se abre totalmente las fronteras. Paola, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo viene el tema de el tránsito aéreo? Estamos reabriendo Ezeiza y otros aeropuertos internacionales. ¿En qué nivel, digamos? ¿Cuánta gente ahora va a pasar el día de hoy, por ejemplo, por Ezeiza y comparado con el prepandemia? Sí, Maxi, el día de hoy es de transición, pero nosotros estamos previendo, después de la eliminación del cupo, que pasó el día 19, un 20% más de vuelos, y en realidad estamos llegando a más de un 50% más de vuelos de lo que se estaban volando hace menos de 15 días. Hoy cambia absolutamente el panorama, porque a partir del 1 de noviembre ya está definido que pueden ingresar al país turistas de cualquier parte del mundo, con lo cual se van a llenar más vuelos y ya hay más solicitudes de empresas aéreas operando al país, no solo de las que estaban, sino que nos seguimos sorprendiendo para bien de empresas nuevas que antes no operaban y que quieren desembarcar a la Argentina, como Wingo, como Viva Colombia, como Sky Perú. Tenemos más operaciones y nos hace prever que vamos a llegar a casi 60 vuelos por día en Ezeiza. A ver, poniéndolo en términos de número de pasajeros, antes de la pandemia tengo entendido que por Ezeiza pasaban ¿cuántas personas diarias? No, es imposible comparar, Maxi, todavía, porque uno tiene que ponderar con situaciones... Pero por eso, antes de la pandemia, ¿cuánto había? ¿Más de 20.000 personas que pasaban por Ezeiza? Sí, llegaba a haber... Nosotros lo contamos en vuelo, no en cantidad de personas. Sí. Llegaba a haber 20 vuelos en la época de mayor tráfico, es decir, en plena temporada de recambio, llegaba a haber 120 vuelos. Hoy estamos llegando a 80, que es un incremento importante, ¿no?, respecto a los 12 vuelos diarios que veníamos operando hace muy poco tiempo. Lo digo en términos de personas porque después se puso un cupo de 2.000 personas diarias por Ezeiza, que era mínimo. Vos me estás hablando de 120 vuelos, pongamos 100 vuelos de, no sé, 250 personas cada vuelo. Estamos hablando de 25.000, entre 25.000 y 30.000 personas. En algún momento tuvimos un cupo en Ezeiza de 2.000 personas.
después se flexibilizó un poquito hasta, no sé, 5.000 personas. Estamos hablando de que ahora va a haber un rango mucho mayor de tráfico por Ezeiza. Muchísimo mayor. Llegamos a tener el peor momento de la pandemia solamente 600 pasajeros arribando. Eran 1 o 2 vuelos por día, 2 o 3 vuelos por día según el tipo de avión. Por eso el tránsito de vuelos es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay aviones que vienen con 300, hay aviones que vienen con 120 personas que no podían juntarse. Por eso esa separación de horas. A partir de este momento no se tiene que realizar el test de antígeno en el aeropuerto, porque los extranjeros se supone que vienen todos vacunados, es la condición para que puedan ingresar. Esa eliminación de los test de antígenos que se hacían en el aeropuerto permiten acercar un vuelo, no tener la obligación de separarlos. Por eso seguimos haciendo hincapié en la cantidad de vuelos que pueden llegar, vuelos que se van a ir llenando ya no solo con argentinos o residentes, sino con turistas, siempre que es importante decirlo, siempre que tengan el esquema de vacunación completa. La única excepción a esto van a ser los chicos, van a ser los menores, que van a poder entrar a nuestro país, por supuesto, con padres vacunados y sin necesidad de hacer la cuarentena como tenían obligación de hacer hasta hoy. Carlos, una pregunta, sí. No, está bien. Si esperan una afluencia importante de viajeros en el cortísimo plazo, ¿cómo se imaginan que va a ser el resto del año de aquí a diciembre respecto a la afluencia y a la cantidad de vuelos que hay programados? Porque recordemos que muchas aerolíneas habían dejado de operar durante el último tiempo en que los cielos estuvieron prácticamente cerrados. Sí, todas las líneas aéreas realizaban operaciones puntuales, no regulares, pero ninguna quiso dejar la ruta. Hoy lo que recuperamos fue la operación regular, 7 veces por semana o 4 veces por semana de todas las empresas que antes volaban, excepto, siempre nombro a Emirates porque es la única que no está volando todavía, si bien mantiene conversaciones con nosotros como autoridad aeronáutica diciendo que apenas les sirva volver a operar a distintos destinos que levantaron, entre ellos Argentina, lo van a volver a hacer. Nosotros hablamos con las empresas aéreas y a partir de la semana pasada hubo un estallido de reservas para las próximas semanas, fundamentalmente de turistas extranjeros que antes tenían prohibido el ingreso. Pero en números, ¿cuánto sería, por ejemplo, lo que pudo entrar hasta ahora por cupo versus lo que imaginan ustedes que puede entrar por día para poder mensurar bien, ¿no? Durante los próximos meses. Siempre esquivamos. Pero aproximadamente, sí. Porque la pandemia hace imprevisible cualquier tipo de previsión. Pero claramente esos 600 pasajeros que después se 2.000, todo el cupo se ocupaba. Hoy por hoy hay una... sigo insistiendo con el número de vuelos. Hoy por hoy tenemos posibilidad de llegar a 60, 80 vuelos diarios, todos llenos. Por supuesto que no estamos hablando de 24.000 personas por día, porque no todos tienen esa capacidad, pero podría, si todo el mundo operara con aviones de 300 pasajeros, se podría llegar perfectamente y hoy estamos en capacidad de recibirlo, siempre que todos los pasajeros, reitero, cumplan con la condición de extranjeros, ¿no? De estar vacunados, de tener el esquema completo de vacunación 14 días antes de llegar al país y presentar un negativo que nunca se eliminó. Paola, gracias. Como siempre, Paola Tamburelli de la ANAC, muy amable. Me dicen cuando estén los móviles, porque hay manifestaciones en el centro porteño y tenemos otro móvil también en Aeroparque, ¿no? Donde están llegando también vuelos regionales desde Aeroparque. Completamos, Raúl, lo que decíamos. Después del 14 de noviembre, ¿cómo ves ante este panorama? Vos decís, es muy probable que se repita las PASO o incluso en algunos distritos clave, provincia de Buenos Aires, los focus group que vos estabas viendo podían dar un escenario peor. Supongamos que sea repetición del escenario de las PASO, o sea, chica un punto, o sea, grande un punto, es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que no cambia la foto que vimos, ¿no? Ya sea para reducción a favor del gobierno o empeoramiento de ese escenario. ¿Cómo ves hacia adelante? ¿Qué se juega hacia adelante? La parte de la foto que va a cambiar respecto a la situación actual es la del número de diputados y senadores, digamos. Pero el presidente, la vice, los gobernadores, los intendentes siguen siendo los mismos. Está sucediendo un fenómeno que es interesante,
Primero, la CGT se está unificando 3 días antes de las elecciones, nombrando un secretariado general, y ya en la carta de la CGT y en las conversaciones previas apareció un apoyo explícito a la estabilidad, previsibilidad y al ministro Guzmán, cosa que puede llamar un poco la atención. Y por el otro lado, la otra parte que estaba siempre en desequilibrio respecto a lo que se pensaba de Cristina y la Cámpora, que es el ministro de la producción Culfas, tiene un soporte muy fuerte por parte de la industria, los industriales, y está mostrando buenos números. Todo daría la impresión que lo natural que tiene que suceder después del 14 de noviembre y lo deseable es el empoderamiento del presidente. Si vos te fijás, todos los artículos que salieron, columnas y notas editoriales de opinión, ayer domingo en todos los diarios, se refieren a qué va a hacer Cristina. No es, en este tema, en este momento no es lo importante. Lo importante, la pregunta es, ¿qué va a hacer Alberto? Porque Alberto es el presidente. Cristina lo más posible es que se refugie en el núcleo que tiene, la Cámpora, y los seguidores, que es un núcleo del 25%, y que el gobierno avance hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hacia una conversación con la oposición para generar un clima propicio para los 2 próximos años. Y ahora, yo creo que una cosa, eso que vos estás planteando, bueno, ¿qué es va una a hacer, expresión de deseo, ¿qué va a ¿no? hacer Alberto y demás? Yo creo te pregunto, si Cristina llega a salir como salió después de las PASO, con una carta, con una declaración, lo que fuera. Alberto, yo creo que en esa digo, el presidente claramente va a tener que definir cómo quiere gobernar los próximos 2 años, pero vos lo planteás, bueno, se va a empoderar Alberto. ¿Quién lo va a empoderar, Alberto? Solo se puede empoderar a través de sí mismo. ¿Puede empoderar solo? Solo a ¿Puede través... haber perdido una elección y, y sin apoyo interno dentro de la coalición? Bueno, sin el apoyo de Cristina. Sin apoyo de Cristina. Pero vos fijate que, bueno, puede tener Él consiguió el apoyo de la CGT a través de nombrar un nuevo jefe de gabinete porque hizo algunos cambios drásticos. Vos podés ir presionado por Cristina, pero el hombre que aparece es el primer jefe de gabinete propuesto por él y rechazado por Cristina en su momento, Juan Mansur. Iba a ser Juan Mansur el jefe de gabinete inicial. Bueno, Juan Mansur... Bueno, la ves a Cristina apoyando, más allá de que se repite el escenario de las PASO, apoyando esta hoja de ruta que está buscando Alberto Fernández del acuerdo con el fondo y bueno... Yo la veo más bien aislándose. ¿La ves aislándose? Sí. Preservando su capital político, del que ha perdido mucho por el centro, que era más traído por Alberto y Massa, pero ha perdido por izquierda. Por izquierda ha perdido. La izquierda creció desde el frente de todos, no creció desde otro lugar. Pero perdóname, Raúl, perdóname, Maxi, ¿aislarse dentro del gobierno o aislarse fuera del gobierno? Porque ese no es un tema menor. Silencio, digamos. Pero digo, una expresidenta, una vicepresidenta que juega y pone gente, porque vos ves, las segundas líneas de los ministerios están todos tomados. Las cajas línea, donde... algunas primeras también. Bueno, primeras ni hablar. Cuando vos decís recluyéndose, y la verdad que estando dentro del gobierno y tomando los lugares desde donde se ejecuta la política, es difícil un escenario recluirse. Si ha mostrado todo lo contrario, ha mostrado que tiene mucha más vocación de ejercer el poder que Alberto en estos últimos 2 años. Yo no creo, bueno, vamos a ponerlo en términos que sean o no verificables. Yo no creo que se dé una situación después del 14 de noviembre, una semana igual a la que se dio después del 12 de septiembre. Con renuncia de ministros, con carta fuerte de Cristina. No creo que vaya a ocurrir eso. Creo que Alberto Fernández se va a anticipar y va a tomar las decisiones y anunciar qué va a hacer a partir de eso después de asumir el resultado de la elección. Hasta que no ocurra no lo puede asumir públicamente. Lo va a asumir la noche de las elecciones y a partir de ahí va a decir qué cosas va a corregir en su gobierno y cómo piensa seguir adelante. Yo creo que va a tener un acompañamiento por algunos sectores de la oposición que hoy se muestran duros porque estamos en pelea electoral y es razonable que así sea,
pero que van a tener que gobernar, si aspiran a la presidencia, durante por lo menos 4 años en que va a haber compromisos tomados con el fondo. O sea, van a querer participar en esos compromisos que se tomen. Te dejo pendiente una pregunta. Vos decís, bueno, ¿vos crees que Cristina va a cortarse sola, aislarse, a resguardar su capital simbólico, digamos, no convalidar, digamos, un acuerdo con el fondo o más ajuste fiscal o una situación te resultó incierto, porque nadie sabe cómo sigue la situación económica, pero de mucho costo político, adicional al que ha tenido este año y que ella misma denunció, digamos, ¿no? Planteando que estaba en una diferencia profunda respecto a la política económica de Guzmán. No, la pregunta que te hago es, bueno, ¿y cómo conforma ese nuevo poder político Alberto Fernández? Porque algunos dicen, ojo que ante ese escenario, tal vez los gobernadores hacen su juego, dicen yo defiendo mi capital en cada provincia, como le pasó a Cristina en su momento. Cuando Cristina pierde con Massa, cada gobernador, en el 2013, cada gobernador hace su juego. Bueno, hay que ver, Massa será el apoyo de Alberto Fernández. ¿Dónde reconstituye poder político Alberto Fernández? Pues no, es difícil o muy ilusorio pensar que Alberto Fernández se va a poder apoyar en Juntos por el Cambio o en Rodríguez Larreta, porque también están haciendo su juego pensando el 2023. Te dejo picando esa pregunta. Contame los aumentos en noviembre. ¿Qué está pasando en noviembre? Bueno, arranca el mes y arranca con aumentos. Perdón, ahí veíamos imágenes, a ver si podemos poner las imágenes porque estaba ocurriendo ahí frente al ANSES. Mostremos, por favor, a la producción la imagen, sí. Y mostremos la que está, ese es Raúl Castel, mirá, ha reaparecido el movimiento de jubilados y pensionados independientes. Está ahí en la puerta del ANSES. Está Liliana Caruso en el lugar. A ver, Lili, ¿qué está pasando ahí? Sí, Maxi, Raúl Castel, lo estás viendo allí en imágenes, comenzó esta huelga de hambre con 2 dirigentes más para pedir 5 puntos principales, te diría, que es el aumento de las jubilaciones en un 100%, el reclamo del bono de fin de año, un bono que están pidiendo con un número importante, con una cifra importante, que es lo que quieren, y además el pago, entre otras cosas, a los jubilados que tienen sentencia firme por el reajuste de haberes, que son 80.000 jubilados, y además el pago a 268.000 de los jubilados que ganaron, como te decía, en primera instancia, pero que el ANSES apeló, entonces no pueden cobrar. Esperamos un segundito, Lili, esperamos un segundito, porque estamos poniendo protesta de piqueteros, sí. Y protesta de piqueteros hay todos los días, ¿no? En este caso es un grupo de esta organización de jubilados, digo, seamos un poquito más precisos, digamos, porque los piqueteros o las organizaciones sociales no alineadas con el oficialismo son todos los grupos de izquierda, digamos, que copan todos los días la ciudad y que frente al Ministerio de Desarrollo Social y demás, seamos un poquito más precisos con lo que volcamos también en los graf y que muy bien está explicando ahí Liliana Caruso desde el lugar. Lili. Claro. Esto es el movimiento independiente de jubilados y desocupados, que lidera justamente a Raúl Castells. Ustedes están viendo banderas que vienen del conurbano bonaerense en su mayoría, que son los que están alineados con el movimiento, con el MIG, así se llama, y son los que están aquí justamente. Y el pedido concreto, Maxi, te decía, tiene que ver con los jubilados en este caso. Está por eso Raúl Castells, que lidera este reclamo, con 2 dirigentes más de su agrupación, que llegaron aquí en la avenida Córdoba al 700 y que dijeron que van a acampar, van a quedarse aquí. El resto de la gente que estás viendo que acompaña a Raúl Castel está tirado en el piso, recién estaba tapado con una frazada, descansando un poco porque solo toman agua, él y otros 2 dirigentes, y se van a quedar acompañados justamente hasta que los atiendan. Esto es lo que ellos quieren, además de estos reclamos, es que de una vez por todas, dicen, sea abolido a la ley de jubilaciones de privilegio, Maxi, y por eso se van a quedar aquí. Eligieron este lugar como símbolo, realmente entregaron un petitorio, cerraron las puertas, el ANSES en estos momentos tiene todo cerrado, y te cuento que uno de los carriles de la avenida Córdoba está totalmente tomado por la policía de la ciudad para que justamente los dirigentes y los protestantes
accedan a la calle. Así que por ahora este cordón de policías y por el otro lado el acampe que lidera Raúl Castells. Bien, Lili, muchas gracias, como siempre muy amable. Por favor. Bueno, contame los aumentos de noviembre, Claudio. Bueno, dale. arranca justamente el mes con incrementos. Particularmente tenemos lo que es aumentos en expensas, algo que vimos en los últimos meses, por efecto de la actualización de los salarios de los porteros, básicamente. Este mes le toca justamente un aproximado de aumento de 10% en las expensas, promedio obviamente. En los colegios privados, dependiendo de si reciben subsidios y el porcentaje de los subsidios en la cuota, de entre 5 al 10%. Y atención, porque este incremento en las cuotas se traslada a lo que algunos colegios ya empezaron a cobrar, digamos, la mayoría de los privados, que es la matrícula para el año que viene. Ya viene con aumento que incluye este 5 a 10% que estamos viendo a partir de hoy. Y por otro lado, una novedad, los combustibles, las naftas, el gasoil están congelados. Acá contábamos la semana pasada sobre el peligro incluso del desabastecimiento por ese congelamiento. El GNC hoy en promedio está aumentando 2,5%. El GNC tiene distintos precios dependiendo del distrito, capital o el Gran Buenos Aires, incluso el interior, pero en promedio está aumentando 2,5%. Una inflación, Maxi, que las principales consultoras están viendo para este mes otra vez entre 3 y 3,2%, después de un octubre que cerró con aumentos, fíjate, de acuerdo a la consultora Fiel, por ejemplo, el 3,4%, pero 3,8% en alimentos. La mayoría de las consultoras lo que está midiendo es que el mes pasado cerró, aún con este intento de congelamiento de una canasta, de alimentos por encima del promedio. LSG 3,2%, básicamente de alimentos, porque mide eso. Colatina también 3,2%. Fíjate el caso de Ferreres, 3,1% de inflación en octubre, pero 4% en alimentos. Y EcoGo, el 2,9% de inflación, pero 3,8% de Repasando aumentos que se vienen entonces y son precios regulados, que se vienen en noviembre. GNC, expensas 10%, y colegios privados entre 5 y 10 y el GNC justamente 2,5%. ¿No? El GNC y el caso de colegios privados piden autorización al gobierno. Sí, piden autorización y después el aumento final depende de la cantidad de subsidios o no subsidios que reciban. Bien, había quedado picando esto que decíamos, ¿dónde encuentra el poder político Alberto Fernández si quiere seguir por el camino del acuerdo con el fondo, después mandar el acuerdo al Congreso y defender la política económica, ¿no? Explicitar que ese va a ser el camino, la meta fiscal, la meta monetaria? Hay una cosa que es la verdad. Vos fijate el caudal de votos que obtuvo en las PASO. El Frente de Todos es el caudal de votos de Cristina. Se perdieron los votos que sumó Alberto, que sumó Sergio Massa. Quedaron los votos de Cristina. La que tiene los votos es Cristina. Cuando Rudy Ulloa le escribe una carta a Alberto y le dice alineate con Cristina, es la lógica del kirchnerismo, alineate con quien tiene los votos, porque el que tiene los votos es el jefe político. ¿Y entonces? Punto 1. Vamos al segundo punto. Se produce una situación dramática después de haber perdido las PASO. Era un momento en que se podía haber producido una ruptura. Hubo gente dentro del Frente de Todos que rodeaba a Alberto y le decía, rompé con Cristina, aceptale la renuncia ese día miércoles a todos los que renunciaron. Nosotros te organizamos un acto en Plaza de Mayo de apoyo a la CGT y Alberto dice no. El destino de Alberto y Cristina es llegar juntos hasta el final del mandato. Lo van a hacer en base a negociaciones, arreglos, peleas y acuerdos. Lo que hay que mirar en detalle, yo creo, después de las elecciones del 14 de noviembre, es la permanencia de las modificaciones que se hicieron a partir del 12 de septiembre. Es decir, la permanencia de Mansur como jefe de gabinete, la permanencia de Julián Domínguez como ministro de Agricultura, uno de los cambios más importantes que se hicieron, y de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Pero el destino de Alberto y Cristina es seguir juntos hasta el fin del mandato. Vos decís una injerencia mayor de los gobernadores, del peronismo en el gobierno y, de la y menos CGT, de Cristina. Pero ojo que van a tener que definir, que definir el rumbo de la economía.
Sí, Más allá señor. de que siga o no siga Guzmán, que muchos dicen Ese rumbo de la economía hace el acuerdo y después habrá otro ministro de Economía con otras características. No es lo mismo Feletti como ministro de Economía que Guzmán o Martín Redrado. Sí, señor, pero Feletti no está en la negociación. Pues nombraste a Martín Redrado, que vos sabés que es una persona que en su momento se atrincheró en el Banco Central, que hubo que sacarlo con los tanques, y que hoy en día ha tenido conversaciones con Máximo, con Cristina, etcétera. No está de lado Martín Redrado. Pero hay una cosa que es verdad, no es Feletti quien va a acordar las condiciones con el fondo. Es Guzmán el que va a acordar, y ahora Gustavo Vélez también está teniendo mucha influencia ahí. O sea, una vez que se acuerden las condiciones con el fondo, la economía va a tener que ser encarrilada según esas condiciones acordadas. Sí, hay una pregunta, Maxi, que tiene que ver, que me surge a mí y me gustaría preguntarle a Raúl, que tiene que ver qué margen hay para que un espacio que no necesariamente esté encolumnado con Cristina y con Alberto Fernández empiece a tener vida propia después del 14 de noviembre. Digo, y en un extremo por ahí hasta que surja un liderazgo emergente. Pero hay margen dentro del Frente de Todos para que un espacio por ahí con vida propia, donde pueda estar Mansur, los gobernadores peronistas, tengan su mecánica propia sin sentirse que son soldados de Cristina o soldados de Alberto? Espera un segundito, ya contestás esa. Dame la información porque tengo a alguien que nos está esperando en Glasgow o en Escocia, en la cumbre climática. Ahí está en este momento Alberto Fernández. ¿Vos tenías alguna información de lo que está sucediendo en esa cumbre? Correcto, Maxi. Allí se está tratando el tema del clima. Es un tema de interés para Estados Unidos, fundamentalmente. Argentina va con una posición común. Después te la voy a contar. Pero en este momento, en este preciso instante... ¿Dónde estoy? En esta cámara. En este preciso instante están anunciando, participa por Argentina Santiago Cafiero y Matías Culfas, una inversión de 4.000 millones de dólares en Río Negro en una planta de hidrógeno. Están en este momento haciendo el anuncio desde la cumbre de clima, aprovechando el ámbito de esta cumbre. Están haciéndolo oficialmente desde allí. No sé si tenemos conexión con lo que está sucediendo. Si no, te cuento cuál es la posición de Argentina para con la cumbre del clima, que es realmente una noticia en sí misma. Bueno, vamos complementando con quien tenemos desde Glasgow, que es Máximo Mazzocco, que es fundador de Cohouse y coordinador de la cumbre de la juventud. Máximo, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, contámonos cómo se está desarrollando esa cumbre y cómo ves ahí la participación de la delegación argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Porque está un poco con delay. Sí. Bueno, Argentina es uno de los países del G20. Argentina tiene un protagonismo importante en el mundo y Argentina tiene que ser uno de los líderes de la transición global hacia la sostenibilidad. Cuando hablamos de cambio climático, ojo, no es solamente reducir emisiones, porque si no, siempre la argentiniada que hacemos es, bueno, esto es un problema que lo genera China, Estados Unidos, Rusia, y etcétera, y no es así. Esto son todos los objetivos de desarrollo sostenible que están ligados justamente a la crisis climática y ecológica, porque lo ambiental, sabemos, sostiene la vida de la humanidad y de todos los seres vivos en el planeta. El secretario general de las Naciones Unidas acaba de abrir la cumbre y ¿sabe lo que dijo? Así, yo esto no lo había escuchado nunca. Dijo, la humanidad está tratando al planeta y a la naturaleza como si fuera un inodoro. Eso le dijo a todos los líderes, nosotros estábamos ahí adentro, con las máximas autoridades, o casi todas las máximas autoridades del mundo, y después de decir eso dijo, estamos cavando nuestra propia tumba. Más fuerte, más claro, la alerta roja es clarísima. Algunos presidentes catalogaron esta cumbre como la cumbre más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Para que nos pongamos en contexto también, ¿no? Es interesante, es interesante expandir un poco la conciencia. Máximo, contame un poquito el tema de qué es lo que puede plantear ahí la Argentina o puede buscar, porque como vos contás, hay una agenda verde muy fuerte
que ya era propia de Europa, de países como Francia y demás. Y ahora, a partir de que el gobierno más importante, digamos, del hemisferio occidental, que es obviamente Estados Unidos, hace suya también esa agenda con Biden y demás, obviamente la Argentina, que está con su coyuntura incendiada, digamos, con el tema económico típico de cómo hacemos para estabilizar la situación y cómo arreglamos con el fondo y cómo vemos los próximos meses y cómo sigue la situación económica, está enviando señales, obviamente, que son muy favorables tanto a Europa como a Estados Unidos para que le den también una colaboración en esa negociación que está llevando el gobierno con el FMI. Pero contame qué es lo que está planteando ahí en esa cumbre climática la Argentina, si está siguiendo la agenda de Biden, ¿cuál es el alineamiento de la Argentina en esta cumbre climática? Estamos complicados con la conexión. Si querés te cuento la información que tenemos. No es un dato menor que recuperó. A ver, Máximo, no sé si escuchaste la pregunta. Argentina viene con relaciones... A ver, ¿se cortó? No, te escucho. Estamos con problemas. Bueno, contá, dale, claro. No, digo, no es un dato menor que esté justamente acompañando a Alberto Fernández, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Es de la pequeña comitiva que viajó a Escocia para esta cumbre. Allí hay un dato muy importante para la Argentina que está alineada con Estados Unidos respecto al interés por el cuidado del planeta. Ahí se monta en la agenda que tiene el presidente Biden, pero sale con un documento consensuado por todos los sectores de la producción de la Argentina e incluso el propio gobierno, donde de alguna manera dicen que algo que cuestionan muchísimo, que tiene que ver con los gases del efecto invernadero producido por las vacas, en el caso de los países con sistemas pastoriles se neutraliza los gases de las vacas de efecto invernadero, que en Argentina, que tenemos una ganadería extensiva muy importante, según algunas teorías podrían contaminar mucho, se neutralizan con los pastizales, con los sistemas pastoriles, y es importante que Argentina va con una posición común a la cumbre y absolutamente consensuada también entre todos los sectores. No es menor que esté Julián Domínguez acompañando a Fernández. Hay algo que me gustaría mucho porque están trabajando mucho en el mundo, también incluso desde el punto de vista de los economistas, que es todo el tema del carbon tax, es decir, de los impuestos a la contaminación. No tengo en claro si también como una discusión a imponer en distintos países, y también la emisión de acciones a aquellos países que tengan, digamos, un buen comportamiento desde el punto de vista ecológico. Como la Argentina que viene de crisis tras crisis, tiene un buen comportamiento porque tiene grandes espacios naturales y por ahora poca contaminación. Quiero que alguien me explique, por eso a ver si podíamos enganchar de nuevo a Máximo y demás, cómo es esto, cómo se compensa, que vos podés emitir esto, que después otros países lo pueden comprar y de alguna manera, o empresas pueden comprar eso para poder de alguna manera compensar los mayores impuestos, a las mayores regulaciones que los países centrales le quieren imponer a las industrias contaminantes. Pero bueno, la verdad que he leído muy poco el tema y por eso quiero hablar con algún experto que esté ahí en el lugar. Resumímelo y a ver si, no sé si están escuchando en el control de ver si lo podemos reconectar a Máximo para ver si esto se está discutiendo ahí. Claro, sí, son bonos verdes e incluso está también dentro de la agenda. No está del todo maduro para poder ejecutarlo ya, pero están trabajando y mucho en Argentina. Son maxi derivados, ¿viste? Mercados derivados, así como existe, por ejemplo, seguros contra sequía, donde estos bonos los podrían comprar países que de repente contaminan mucho y armar como una... Lo estoy contando de una forma muy sencilla, ¿no? Y armar como una especie de mercado de bonos verdes, donde países como Brasil, que tiene un Amazonas grande, Argentina, que no contamina y tiene indicadores que le hacen bien al planeta, podrían capitalizar eso monetariamente en desmedro de algunos países que tienen índices de contaminación muchísimo más profundos, pero es algo en lo que se está trabajando y mucho realmente. Bueno, contame, para completar esto, el tema de
de Roma, porque mientras Alberto Fernández está ahí en Escocia, Guzmán con Gustavo Vélez y el equipo del Ministerio de Economía se quedaron en Roma negociando con el FMI. Tengo entendido que hoy tienen una reunión con Juli Kozak, que es la funcionaria clave en la negociación con el Fondo Monetario y la Argentina. Bueno, el sábado empezó justamente la gestión de Alberto Fernández, ahí 90 minutos reunido con Kristalina Georgieva, la número 1 del Fondo Monetario. A la salida de la reunión, Alberto Fernández dijo que se trataron todos los temas, obviamente, además de lo que le interesa a la Argentina, el tema de la sobretasa que le cobra el FMI y la extensión de los plazos que quedó en suspenso. Bueno, ahí hay un planteo del tema básicamente fiscal, es un pedido del fondo hacia la Argentina, digamos, en vistas al acuerdo, donde ahí no hubo un detalle, pero que sí hubo... Tenemos las fotos, por favor, con Kristalina Georgieva, Guzmán y Alberto Fernández, que estuvieron reunidos, como decís vos, 1 hora y media. Fíjate lo que dijo Alberto Fernández apenas terminó la reunión. La negociación con el FMI va avanzando con dificultades, distinto a lo que había dicho antes de salir acá hace algunas semanas, cuando dijo que directamente estaban prácticamente cerradas las negociaciones, porque hay muchos intereses en pugna, dijo el presidente, y lo que sí logró la Argentina fue algunas señales por parte del G20 en esta cumbre de países. Justamente los países centrales lo que le están pidiendo al Fondo Monetario, y se lo incluyeron en el documento, fue que se revise la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. La tasa de los créditos que paga la Argentina a partir de hoy subieron esa tasa al 4,05% anual contra el 1% que deberían pagar. Este es un tema fundamental, porque lo hemos dicho, Argentina tiene que pagar esos sobrecostos porque pidió en su momento un mega préstamo de 1.800% sobre la cuota de la Argentina. Si vos ya superabas el 300% de la cuota, tenías un punitorio. Imagínense la Argentina, que superaba 19 veces la cuota que aportaba al Fondo Monetario. Por eso fue un préstamo totalmente excepcional, el préstamo más grande otorgado individualmente a un país por el FMI. Ahora, eso significa que hoy la Argentina tiene que pagar, en vez de 1% anual de interés, que es una tasa muy baja de Estados Unidos, digamos, la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano, tiene que pagar 4% anual, que es una tasa cara incluso de lo que renegoció la deuda la Argentina con los acreedores privados. La Argentina paga esa deuda renegociada a una tasa del 3,5%. La redujo a la mitad. Pero más allá de eso, está bien que la Argentina pelee eso, porque 3 puntos adicionales de tasa de interés en un préstamo de 45.000 millones de dólares a 10 años significan unos 1.200 millones de dólares adicionales de intereses. 1.200 millones de dólares adicionales de intereses. Por año. Multiplicalo por 10 años, es decir, por año, multiplicado por 10 años son más de 10.000 millones de dólares adicionales que terminás pagando del préstamo, o si en algún momento se renegocia, que se suma al capital. Entonces, es claro que la Argentina debe hacer lo imposible por renegociar una reducción de la tasa, que ese sobrecosto por haber pedido un préstamo muy grande, que también se dio en condiciones excepcionales, porque fue Trump que subió el pulgar y otorgó ese préstamo político, que el staff, la línea del FMI estaba en contra, pero para ayudar a Macri, Trump lo aprobó políticamente y dio la orden de que eso se votaba en el directorio del FMI. Bueno, que la Argentina ahora pueda efectivamente pagar la tasa normal del fondo, que hoy es 1%, en vez de 4%. Porque, insisto, son más de 10.000 millones de dólares en un préstamo a 10 años. Ahora, más allá de eso, que es una discusión importante y que el gobierno está dando y que hay que darla, después vienen las condiciones importantes del fondo, que no son esas, sino la condición importante que el fondo se está obligando el año que viene, que es un poco también lo que plantea Guzmán, porque si no lo haces, vuela todo por los aires, menos déficit fiscal que este año, la emisión monetaria a la mitad, con lo cual es muy probable que el ajuste fiscal que está requiriendo el fondo sea mayor al que planteó en el presupuesto 2022 Guzmán, y hace algo con la brecha y con el dólar oficial, es decir, acumular reservas, y eso plantea en una economía que tiene más del 50% de inflación, de un gobierno que muy probablemente pierda el 14 de noviembre, bueno, un dilema político enorme para los próximos 6 meses. Completame. Bueno, digamos, el segundo punto que logra el gobierno, que se incluya en el documento del G20 y que logra Guzmán, es que se incluya en el pedido justamente al Fondo Monetario
la creación de este fondo de resiliencia y sustentabilidad. Mostremos las placas porque si no, no se entiende bien lo que estás diciendo. Dale. Que, digamos, lo que concretamente quiere decir eso es que aquellos países ricos que han recibido, por ser socios del Fondo Monetario, los DEGs, que así como los recibió la Argentina, pero a diferencia de la Argentina, que así como los recibió, se los pagó al fondo, estos países todavía lo tienen y lo que le está diciendo el G20 es: apuren esa creación de la próxima placa, apuren la creación de ese fondo de resiliencia. ¿Para qué? Y para que los países vulnerables como la Argentina puedan recibir más DEGs como préstamos bilaterales de esos países ricos. Bueno, esto fue lo que vino negociando Guzmán con distintos ministros de finanzas. También está bien, que es una negociación importante que está dando la Argentina. Obviamente que Francia, Rusia, que China, que obviamente los DEC no lo necesitan para nada, porque están llenos de dólares en las reservas, puedan prestar esos DEC en préstamos bilaterales a los países. De todas maneras, la Argentina, para conseguir eso, necesita el acuerdo con el fondo. Pues ya se lo dijeron los chinos al gobierno argentino, que fue a pedirle canjear parte del swap, y le dijeron vayan al fondo, le dijeron los chinos al gobierno argentino, y además porque la Argentina no va a poder pedir préstamos bilaterales a estos países porque todos estos países están en el Club de París, donde la Argentina tiene la parada pendiente en marzo, donde se arregla con el Club de París en marzo, junto con el FMI, primero tienes el FMI, después el Club de París. Bueno, se va a destrabar bilateralmente que esos países te puedan prestar los DEC, si no los países no son tontos, no te van a prestar los DEC si vos estás en default con el Club de París. Porque ellos mismos están reclamándote en el Club de París que le pague la deuda de otros préstamos bilaterales que te hicieron en las crisis anteriores que tuvo la Argentina. Bueno, la clave para hoy, en este momento, siguen las negociaciones. ¿Por qué? Porque Guzmán está reunido con Zulik Ozak, justamente la técnica de FMI, que sigue el caso argentino. Y por otro lado, Maxi, lo que hoy va a ocurrir es que Argentina le pague el vencimiento de más de 400 millones de dólares. Sí, son 391 millones de dólares de intereses, y después hay un resto más por el tema justamente de los DECs, del costo de los DECs. Me envía acá Martín Caramela, que es el productor de este programa, que estamos nuevamente nominados al Martín Fierro por Mejor Programa Económico. La última vez que se hizo el Martín Fierro, en el 2019, ganamos este programa, ganó el Martín Fierro como Mejor Programa Económico. El año pasado no se hizo. Este año se vuelve a hacer el Martín Fierro, estamos una vez más nominados, así que muchas gracias a la gente de Aptra, que son siempre tan amables con nosotros, y la verdad que valoramos mucho que siempre evalúen positivamente a este programa. Vamos con Adrián Sá, que está en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y ante todo felicitaciones por esta nominación, realmente merecida. Y bueno, gracias, Adrián. Lo sumo, mira, lo vemos en pantalla también a Gustavo Descalzi, que está desde Uruguay. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Felicitaciones. Vamos a arrancar así. Felicitaciones. Gracias. Adrián, dale, empezá vos. Sí, bueno, quería decirte que justamente acerca de lo que estuvo sucediendo en el G20, particularmente con Vladimir Putin, se estuvo hablando bastante aquí el fin de semana en los Estados Unidos, porque Vladimir Putin se considera una víctima de una confabulación internacional, por eso no viajó él a Roma, él simplemente participó a través de una teleconferencia y expresó justamente su protesta por la no aprobación de la vacuna Sputnik, algo de lo que también participó, no sé si lo habrás dicho más temprano, el presidente Alberto Fernández en una reunión con el titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, que hasta ahora la única respuesta que están dando desde lo más alto de la Organización Mundial de la Salud es que, bueno, estamos empezando el proceso de revisión, de revisación de esta no aprobación de la vacuna, que hace que la gente no pueda empezar a entrar aquí en los Estados Unidos desde el próximo lunes, desde dentro de una semana, el 8 de noviembre, cuando empiecen a regir las medidas de apertura, en realidad, de las fronteras. Apertura para casi todo el mundo, no menos para algunos países como la Argentina, que hasta ahora y hasta el 8 de noviembre pueden ingresar sin mostrar certificado de vacunación completa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas declaraciones de Putin? También influyeron en México, donde se ha contratado la compra de la vacuna Sputnik masivamente, y ahora se la está cambiando
por la AstraZeneca, porque los mexicanos no quieren aplicarse la vacuna Sputnik, dado los problemas que van a empezar a tener para cruzar la frontera a partir de la semana próxima. Entonces, esas serían las novedades respecto de la no aprobación de la vacuna de Sputnik, aplicada en más de 10 millones de argentinos, y de quienes recibo en muchos casos preguntas acerca de si la van a aprobar o no. La verdad es que la perspectiva hasta el momento es bastante poco esperanzadora para que dentro de los 2 próximos meses al menos se apruebe esta vacuna. Pero si querés repasamos, hagamos este repaso, ¿no?, que es tan importante como la información de la publicación del horario de micros en los pueblos, que siempre te lo piden. Bueno, acá lo que estamos pidiendo, siempre te piden, ¿qué querés? Si yo quisiera hacer un diario acá, ¿qué querés? El horario de los micros, te dicen. Bueno, a mí me preguntan por cuáles vacunas sirven para ingresar aquí a los Estados Unidos a partir del 8 de noviembre. Mi respuesta sería, es más fácil darla así y queda más claro. Todas, o sea, dadas en 2 dosis o mezcladas, ¿no?, menos la vacuna Sputnik V, menos la vacuna CanSino y menos la vacuna Covaxin, que es la vacuna india, que no hay que confundir con la Covishield, que es la de AstraZeneca, elaborada también en la India. Pero una cosa es Covishield. Covishield sí, pero Covaxin no. ¿Por qué? Porque ninguna de estas 3 vacunas está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Adrián, ahora voy a Gustavo, que está en Uruguay. Gustavo, ¿qué novedades hay desde Uruguay? Hoy también abren las fronteras Uruguay después de... Sí, se abrieron. Le quiero contar que en Puerto hubo buen movimiento. En el aeropuerto de Carrasco estuvimos temprano con la llegada de vuelos internacionales. Todavía no llegaron los vuelos de Argentina. Aquí en La Laguna estuvimos recién con Facundo y con Marianita saliendo en vivo. Solamente vuelos privados, todavía no han llegado los vuelos comerciales. Y aquí donde estoy ahora, amigo Maxi, me voy a correr, señor director, para que se vea un poquito. Esta es la terminal de micros aquí de Punta del Este. Digamos, actividad muy normal, muy tranquilo todo. Me han dicho aquí las personas que trabajan en las empresas de transporte. Todavía no se ha sentido la llegada de los extranjeros aquí en Punta del Este. Por tanto, despacito, Maxi, vamos despacito, porque recién hoy se abrieron, todavía no tenemos la llegada de los vuelos comerciales que hacen la escala, todavía no están instrumentados los transportes terrestres, es decir, los buses, y todavía no tenemos todo claro cómo es que los extranjeros pueden ingresar al Uruguay, salvo lo que se ha publicado, porque hay todavía alguna información que todavía no está del todo cerrada, como por ejemplo, ¿cuándo van a poder vacunarse los extranjeros aquí en el Uruguay? Se había dicho que a partir del 5.º día de estadía en el Uruguay, pero todavía eso no está instrumentado. Así que, Maxi, vamos despacito. Bien, Gustavo, gracias Adrián Sack desde Estados Unidos. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento, Claudio? Bueno, el dólar paralelo está en 196 pesos. Esto representa 2 pesos menos que el último viernes, pero la novedad, Maxi, está en lo que está ocurriendo con los dólares financieros, que son dólares libres, obviamente, que tienen cotizan, digamos, de manera legal, se hacen a través de operaciones justamente con bonos, acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos. Está promedio 214 pesos. Recordemos que a fin de la semana pasada hablábamos de 207, 208 pesos, 214 pesos está ese valor de dólar, donde dolarizan justamente, valga la redundancia, empresas, fondos de inversión que tratan de sacar justamente los dólares. Lo cual marca, claro, la incertidumbre que tiene y el temor, ¿no? Porque si estás comprando dólares arriba de 210 pesos, es que, y no es el chiquitaje ahí, sino es un volumen importante de empresas que está comprando dólares, cambiando sus pesos por dólares a esos valores. Vamos a ir a la tanda cuando volvamos. No sé si hay una imagen ahí de este fin de semana, Macri, que estuvo ahí, creo que en lo de Mirta Legrand, ¿no? Con Juana Viale. Adquirió nuevamente protagonismo Macri. Cuando se acerca la elección del 14 de noviembre, está en el centro de la escena. Me vas a contar, Carlos, bueno, la indagatoria que tiene para el 3 de noviembre, es decir, para este miércoles, Macri, y los tironeos con Larreta, ¿no? Porque Larreta también emite señales de que tiene su propio proyecto, pero Macri ha adquirido protagonismo en este final de la campaña electoral, percibiendo también el humor de
del momento, ¿no? Percibiendo, bueno, ahí le voy a pedir una opinión también a Raúl Timerman. Estamos percibiendo que ahora para la victoria todos quieren hacerse, el problema es quién le da el protagonismo. Dueño de la victoria. Tanda, ya volvemos. Andrew, que es el presidente de la compañía, y hablando de esto, claramente era un tema que está... A ver, perdón, ahora ¿qué se trata esto? Esto están ahí en Glasgow. Ahora expliquemos porque si no entra directamente la imagen. ¿Estoy al aire? ¿Se está escuchando lo que estoy dciendo? Ah, estoy al aire, buenísimo. Este es Agustín Pichot, el ex rugbyer, y el que está al lado es el canciller Santiago Cafiero, que era el jefe de gabinete. Y están en Glasgow anunciando que... Anunciando, esto lo habíamos adelantado hace muy poquito nada más, la instalación de una planta de hidrógeno, Maxi, en Río Negro. Estamos hablando de una inversión de 8.400 millones de dólares que dicen va a representar 15.000 puestos de trabajo. Por este motivo está presente Santiago Cafiero y Matías Culfas también en este importante anuncio. Y ahí está Agustín Pichot, nosotros lo tenemos más asociado al rugby, ¿no? Pero es el representante de esta empresa, Fortescue, para toda América Latina. Los escuchamos. Una empresa australiana. Correcto. Entiende de matriz energética, es muy grande. Y sin sacrificar, de nuevo, esto es importante, sin sacrificar o sin sacarle nada a la matriz para consumo interno del país, sino que es todo para exportar, lo cual no tiene no le causa ningún problema a lo que es la demanda. Ministro de Producción y el canciller Santiago Cafiero haciendo este anuncio desde allá de la cumbre climática de Glasgow. Macri estuvo el fin de semana acá con protagonismo televisivo, Carlos. Así es, se subió al ring. Algunos dicen que desde el Frente de Todos lo están convidando, porque también el otro que estuvo antes del fin de semana, la semana pasada, aquí en este estudio, con nuestra colega Romina Mangel, fue Axel Kicillof. Y vos sabés que lo nombró 44 veces a Mauricio Macri. Parece que para el Frente de Todos también está bueno que Maxi sea una cara de la oposición, ¿no? Y Maxi, que quiere ser parte también de un eventual triunfo de Juntos por el Cambio, se sube gustoso al ring, mal que le pese, Mauricio Macri. Macri, ¿no? Mal que le pese a algunos colegas de él. Siempre me confundo con Maxi y Macri. No son lo mismo. ¿Por qué? Maxi Kirchner. No, escuchá, mirá lo que dijo del Fondo Monetario Internacional. Tan antimacrista, sos tan anti no me digas así, Mauricio Macri. No me digas así. Que veamos lo que decía con Juana Viale el fin de semana Macri. Lo único que dicen es, nosotros no estamos apurados por cobrar a la Argentina. Lo que queremos nos digan cuál es su plan. ¿Cómo van a hacer para ordenar su economía para poder devolver esta plata? Les vamos a dar 10 años para pagarla. Lo mismo que los demás. Nosotros, si ganamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso te quería preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente, exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección de Macri que obviamente todos dicen, bueno, la verdad que cuando está fuera del gobierno todos son Maradona, digamos. El problema es que cuando están en el gobierno la chocan todos. Pero todos los economistas, los presidentes te explican cómo la resuelven fácil cuando están fuera del gobierno. ¿Antes o después? Eso es lo increíble, antes o después. El problema es cuando están en el gobierno. Tanto este expresidente como la expresidenta, como el actual presidente, seguramente dentro de 2 años te va a explicar muy fácil cómo se resuelve todo. Pero claro, el tema es cuando están en el gobierno, ¿no? ¿Cómo interpretás este protagonismo de Macri nuevamente a las puertas de la elección del 14 de noviembre? Mira, Macri, digamos, cree que es lo mismo que Cristina, cree en el lawfare, creen que están sufriendo persecución política. Mauricio Macri no tiene fueros y la única defensa que tiene en ese caso es su exposición pública y el hecho de que, bueno, inauguró en la Argentina una línea ideológica que permanece. Aunque no sea el 100% de lo que el macrismo significó, pero ha, digamos, abierto un camino para que otros puedan tener aspiraciones. En este caso... Vos lo ves en el 2023 a Larreta, no a Macri.
Lo veo a Larreta por un lado y veo un radical por el otro lado. Los radicales tampoco. Interna con un radical fuerte. Exactamente, que tampoco podían tener aspiraciones antes que aparezca el macrismo. Por otro lado, la antagonía Macri-Cristina es funcional a ambos y ambos se mantienen de alguna manera haciendo presente al otro y eso va a seguir. Pero hay otro camino que es Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Gerardo Morales, Manes, alguien que no viene de la política, y es como que se está generando algún tipo de alternativa donde una parte importante del peronismo puede llegar a tener participación también. Vos sabés que eso que vos planteabas, ¿no? Que Macri también ve un lawfare, ¿no? Como Cristina, perseguido por la justicia, es muy impresionante, porque yo creo que eso es un problema enorme para la política argentina. Estamos haciendo la siguiente pregunta. En este momento está circulando un cuestionario nuestro con Sheila Wilker que preguntamos, ¿usted cree que Mauricio Macri ha sido o es perseguido políticamente por la justicia? ¿Usted sí, no sé? ¿Usted cree que Cristina Kirchner ha sido o es perseguida políticamente por la justicia? Y queremos ver cuántos son los que dicen que los dos. De un lado y del otro seguramente hay un núcleo duro que están convencidos de que eso es así. Vamos volando a la tanda, ya volvemos.